sido un tiempo bueno comenzar este libro y creo que ha sido un buen comienzo para nosotros entrar a este libro que, como dijimos al principio, es tomado como una de las bases del cuerpo doctrinal o teológico de las iglesias cristianas. Y creo que es propicio y que nosotros sigamos leyendo este libro. Vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Pero volvemos otra vez y seguiremos y Dios nos irá dando luz y fortaleza. Hemos dicho que Pablo nos introduce en este libro. Hicimos la introducción, hablamos de que el Evangelio era el centro de Pablo, era sobre lo que giraba la vida de Pablo. Hablamos de ese Evangelio, ¿verdad? Que es el... Vamos a... Está bien, sí. Pues sí, ese Evangelio... Bien. Pablo ha hecho un cuadro y ha enfocado esta epístola en el Evangelio. Y es muy importante que mientras nosotros leemos esta carta, nosotros sepamos qué está en la mentalidad del autor. El autor está poniendo el Evangelio como el centro de todo. Y él dice, mi vida gira alrededor del Evangelio. Entonces, a entender cada capítulo, a entender cada porción, es muy importante saber qué es lo que está en la mente del autor, porque nos ayuda a detectar elementos que podrían ser en un momento X conflictivos. Es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. Recuerden lo que hablamos al principio. Interpretar la Biblia es armar un rompecabezas, cuya imagen es Jesucristo. Cada vez que ponemos las piezas en ese rompecabezas, tiene que salir la imagen de Jesucristo, porque si no, las piezas están mal puestas, no están bien puestas. Entonces tenemos que saber cómo nosotros interpretamos la palabra a la luz de la verdad, de la revelación de Jesucristo, porque el mismo Jesús tomó todo el Antiguo Testamento y dijo que lo abrió y fue mostrándole a aquellos que iban en camino al Maús lo que decían de Él. No hay otro mensaje que no sea el mensaje de Jesucristo. Entonces es muy importante cómo Pablo comienza y hace girar todo y dice, no me avergüenzo del Evangelio del Señor, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y hablamos de eso. Hablamos, no hay posibilidad de salvación si no es a través del Evangelio. Hablamos de la justicia de Dios, que es satisfecha, la justicia de Dios está complacida por el Evangelio. Nosotros somos declarados, ¿verdad?, justo y dice, ¿verdad?, que vivimos por la fe. Por eso vive el justo, por la fe en el Evangelio de Jesucristo. La semana anterior, ¿verdad?, estuvimos viendo algo interesante porque Pablo nos mostró la condición del hombre. Nos dice cómo fue que llegamos hasta donde nosotros estamos hoy en día. Nos dice por qué lo que parece confuso queda claro a la luz de lo que Pablo nos enseña. Él nos dice, todo lo que vemos hoy, lo escuchamos por la radio, entraron, robaron, asesinaron, aquello, el robo, las injusticias, las distorsiones de la naturaleza, cómo se está cambiando lo natural por lo que no es natural. Toda esa mentalidad que supuestamente es progreso, que supuestamente en algunos aspectos es un reflejo, es un efecto, es una consecuencia de algo. Y Pablo lo pone en 3 elementos. No reconocieron a Dios, no le dieron gloria a Dios, ¿verdad? Se hicieron sabios,
son sabios. Ahora ya sabemos lo que es bueno, ya sabemos lo que es todo. Y tercero, cambiaron lo incorruptible por lo corruptible. O sea, cambiamos la creación por el Creador. Y estos tres actitudes de la humanidad que ha desembocado en un desorden y en un desastre y en una confusión que va más allá aún de la lista que nosotros y que Pablo nos presenta. Porque no solamente nos deja con un accionar equivocado, sino que también nos deja vacío. Nos deja sin meta, sin propósito, sin esperanza. Nos deja confundidos, porque no sabemos, de nosotros hemos perdido lo que somos. Y es muy, muy importante esto. Esta porción que vamos a ver hoy es básica, es muy importante. Y parece como si lo leyéramos, el tema cuando Juan me llamó le dije, bueno, pero pon la misericordia de Dios. Pero cuando uno lee esta porción parece que no tiene nada que ver con la misericordia de Dios. Pero vamos a ver, porque el título que tiene la Reina Valera, el capítulo 2 de Romanos, es el justo juicio de Dios. ¿Verdad? Y vamos a ver por qué, qué sé yo, me viene a la mente de pensar en la misericordia de Dios en este tiempo, en este capítulo, aunque no nos vamos a enfocar en la misericordia de Dios, vamos a enfocar en el capítulo. Dice esta porción comienza como con unos, está dirigida como a unos oyentes, pero que no está claro el oyente para algunos, y la misma porción nos va a indicar que está muy enfocada hacia los judíos, hacia el pensamiento judío, pero yo pienso que tiene una aplicación global para cada uno de nosotros y que podemos encajar dentro de esta porción. Y yo pienso entonces que no solamente va dirigido al judío, sino que también va dirigido a todos los que de alguna otra manera podemos tomar la actitud que tomaron los judíos. Más aquí yo pienso que Pablo está atacando la actitud que se hace manifiesto en los judíos. Bien, porque Roma estaba, recuerden, influenciada también por la corriente filosófica. Los filósofos griegos ya habían influenciado toda esta cultura y también habían filósofos y sabios en el mismo imperio. O sea, que hay esa mentalidad que vamos a ver hoy surge de forma natural en cada uno de nosotros y a nuestro alrededor. Bien, y teniendo en cuenta siempre lo que dijimos la semana pasada, entramos a esta porción, recuérdense, hay un deseo de Dios intenso que se extiende, que es el deseo de la verdad, y en este caso de Jesucristo. Es un deseo fuerte sobre la verdad. Y dijimos que cuando nosotros estorbamos ese deseo de Dios, nosotros tratamos de impedir que fluya el deseo intenso de Dios, que es la verdad, y la verdad de Jesucristo. Ese deseo en nuestras vidas lo recibimos como ira de Dios, porque nos metemos en el medio del propósito y del deseo que Dios tiene. Y eso es algo que debemos nosotros, dijimos, ¿verdad?, de cuidar, de tratar de entrar a la corriente de Dios, entrar en vez de ser paredes u obstáculos de Dios, de lo que Él quiere hacer. Bien, vamos a orar a Dios y pedirle ahora que nos dirija en esta porción que sigue a continuación. Padre, gracias y agradecido de tu misericordia con nosotros. No nos vamos a cansar, oh Dios, de decir lo mismo, porque ¿qué otra cosa vamos a decir, Señor? No podemos girar nuestros ojos, ni nuestra vista, ni nuestro pensamiento a otras cosas que no sea lo elemental. Pero eso elemental es lo que tiene los cambios profundos en el corazón de una persona. Y te pedimos, Señor, y te rogamos que como tú has sido propicio a nosotros, que no has puesto tus ojos para juzgar la condición real de nuestras actitudes en la carne, sino que has fijado tus ojos para mirarnos a través del amor y de la obra maravillosa de Jesucristo, que conforme a esa misericordia, a esa bondad que tú has tenido con nosotros, que cuando éramos enemigos tuyos, cuando no te buscábamos, cuando no te queríamos, tú te acercaste a nosotros, tú mostraste la bondad de Jesús, tú nos convenciste de nuestra maldad, tú nos convenciste de que Cristo era lo que necesitábamos y tú nos redimiste en la sangre del Cordero.
Así, oh Dios, que si tú tuviste esa misericordia cuando estábamos perdidos, cuando estábamos lejos, cuánto más ahora que anhelamos acercarnos a ti, Señor. Te pedimos que tu misericordia nos abrace en este momento, nos arrope y que podamos nosotros recibir presencia tuya, Señor, a través de tu Espíritu. Y que tú nos hables al corazón de cada uno de nosotros, pues tú conoces nuestras necesidades de manera individual, de manera personal. Y que seamos fortalecidos, confortados, Señor, mientras esperamos la venida tuya, la venida de tu amado Hijo Jesucristo, o que nosotros partamos a estar contigo, Señor. Aquí estamos cada día viviendo y tomando fuerza para vivir un día más en la obra tuya, Señor, siguiendo en tus caminos. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, no porque nosotros somos dignos ni porque lo merecemos, sino porque estamos cesados a la gracia y a la misericordia tuya, Señor. Padre, haz llover rica bendición en esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente toda la bendición, ¿verdad?, viene de Dios. Y Pablo nos va a introducir de una manera magistral, para mí, magistral, en una situación que se presentaba entre el pensamiento judío, el pensamiento de cualquier hombre que tiene esta misma actitud, y entonces él lo hace de una manera tremenda, porque parece como si estuviera diciendo una cosa y está atacando un punto. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos 2.1, hermanos. 2.1. Pablo nos ha hablado del mal del hombre en el capítulo anterior. Él ha definido cómo el juicio de Dios cae sobre aquellos que están deteniendo, que quieren impedir, que intentan detener la verdad de Dios, ¿verdad? Y decíamos que él no se avergonzaba del Evangelio, porque también el Evangelio es la verdad de Dios. Y si yo si yo predico el Evangelio, yo estoy afinado, yo estoy en el deseo intenso de Dios de que su Hijo sea glorificado, su Hijo sea predicado, su Hijo sea conocido. Pero él comienza, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pablo dice, es inexcusable quien quiera que juzgue. Esto nos deja claro que en su mente está abarcando a todos los hombres. Todo lo que tomen la actitud de juzgar, Pablo le dice, tú eres inexcusable. Y esa conexión que hay del capítulo, por lo cual, y yo digo que uno puede verlo hacia atrás y hacia adelante en esta porción que Pablo nos presenta. Eres inexcusable, inexcusable. Nos deja esa sensación de que Pablo nos acaba de hacer que una lista tremenda, una lista tremenda. Y él dice, es inexcusable si tú juzgas a otro porque hace esta cosa. Y dice, todos hemos estado, porque Pablo no pone un nombre ni dice alguno, dice, quien quiera que juzgue es inexcusable. Él dice, porque todos estamos bajo la ira de Dios. Es como lo que Pablo está diciendo. Porque de una manera u otra, no hemos reconocido a Dios como Él se merece. Todos. Porque de una u otra manera nos hemos hecho sabios delante de Dios. Hemos querido saber más que Dios. Hemos dicho cómo es que se hacen las cosas, sin a veces ni consultar ni interesarnos bien cómo Dios lo ha puesto. Porque de una u otra manera, hermanos y amigos, hemos adorado más a la creación que al Creador. De una u otra manera, todos nosotros hemos sido hallados culpables y dignos de juicio. Entonces, Pablo dice, si nos vamos con la conexión anterior de esa lista, eres inexcusable de tú juzgar a otro, porque lo que tú estás juzgando, también tú lo has hecho.
hace lo mismo. Y Pablo introduce esta porción de esta manera. Pero también se proyecta hacia adelante en la misma porción. Porque él dice, eres inexcusable si juzga a otro porque te está condenando a ti mismo. Con lo cual puede quedar relacionado con lo anterior y con lo que él va a decir adelante. Porque él dice, eres inexcusable si tú juzgas. Porque no debería, eso no, en tu mente ya tú deberías de abolir la parte del juicio. Deberías de quitar ese aspecto de juzgar. Deberías de quitarlo de tu mente. Porque si lo hace, te está condenando a ti mismo. Porque tú haces lo mismo. Esta introducción al capítulo deja la sensación como de, y entonces, ¿quién? No he comenzado a levantar con esa pregunta. Y entonces, ¿quién es justo? ¿Y quién hace lo? ¿Y cómo es? Y entonces, ¿cómo yo no puedo juzgar? Pero hay gente más mala que yo. No comienza a dar una sensación como así, como medio, ¿verdad? Como que deja uno un poco como en el aire. Pablo dice que el juicio para los que practican tales cosas es según la verdad, es según la realidad, está en armonía con la realidad. El juicio hacia los que practican la lista, la leemos, estando atestado de toda injusticia, 1:29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si no cae en alguno de esos, porque tú eres muy santo, recuerden que esos son los efectos. Esas son las consecuencias. Recuerden, Dios lo entregó. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Dios, porque se hicieron sabios ante Dios y porque adoraron más la creación que al Creador. Si no caíste en esa lista, seguro que caen en esa actitud. Por algún lado nosotros caemos en esta bendita lista. Entonces Pablo dice, inexcusable. Cada vez que tú y yo nos levantamos a hacer juicio, nos volvemos personas que no se nos puede excusar. Somos inexcusables. No hay manera de justificar que alguien que esté en esta lista y que está en el justo juicio de Dios, porque el juicio de Dios es según verdad, dice él, está en armonía con la realidad. Cuando Dios hace cumplir su juicio sobre aquellos que estamos en esta lista, su juicio es verdadero y justo. Eso significa que lo que todos nosotros deberíamos esperar es juicio. Es juicio, hermano. Y eso no se nos debe nunca a nosotros olvidar. Nunca se nos debe de olvidar. Y dice él, ¿piensas que puede escapar porque juzga a los que lo hacen? Tú tienes la vana idea, o tú tienes ese engaño en tu mente que porque tú juzgas al otro y reconoces el mal en el otro, tú vas a salir a sueldo. A ti te pasa por la mente que pensar que porque puedes juzgar al otro y tú puedes ver que practican esta cosa, tú por tu mente pasa que tú vas a salir libre. Es como si él dijera, no nos engañemos, no te engañes. El problema, ahí no está el asunto, ahí no está el quid del asunto. Por eso no importa lo que veamos fuera, por eso nos cuidamos y debemos de cuidarnos, de ser seguidores de la verdad, de buscar propagar la verdad, de buscar de servirle a la verdad, más que contencioso, más que aplicar juicio, más que condenar, porque tomamos un aspecto que no nos pertenece a nosotros.
Nuestra iglesia, pido a Dios que sea una iglesia de proyección de la verdad, que se empeñe en predicar la verdad, no estar viendo lo que el otro hace o no hace. Demos gracias a Dios que tenemos la misericordia y la gracia de poder servirle a Él. Y conformémonos con eso, que bastante es. Bastante es, hermano. Y dice Pablo, capítulo 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta pequeña porción es extraña, porque ¿qué es lo que parece que Pablo nos está diciendo? Parece como si Pablo estuviera enfocado en quién es el que hace el bien, en quién es el que hace el mal, y que el que hace el bien entonces es el que se salvará, el que hace el bien es el que llegará, el que hace el mal es el que... No, hermano, este no es el key de Pablo. Pablo está tratando de hacer algo aquí. Pablo está desmontando un pensamiento. ¿Qué es lo que Pablo está desmontando, hermano? Dice Pablo, comienza el versículo, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A cada uno. Lo primero que Pablo va a hacer es a unir el grupo. Él va a unir el grupo. Él va a crear un solo grupo. Porque en la mentalidad judía, ¿cuántos grupos habían? 2. Ellos y los gentiles, que son las naciones. Ellos y las naciones. Entonces, Pablo dice, Dios va a pagar a cada uno de forma individual, personal, a cada uno Él va a pagar por sus obras. No importa si eres judío, si eres griego, a cada uno. Él va a pagar por la obra de cada cual. Yo no quedo excluido ni incluido como grupo. Todos estamos incluidos como personas. Yo no quedo fuera si pertenezco a un pueblo específico o quedo dentro si no pertenezco a ese pueblo. No quedo fuera porque pertenezco a la Iglesia Fraternidad Cristiana y estoy fuera porque pertenezco a la Iglesia Católica. No estoy dentro porque pertenezco a la denominación bautista, no estoy fuera porque pertenezco a la denominación reformada o luterana. El problema es más que esto, hermano. No es un grupo. Es tu persona. Eres tú. No es un grupo. Esta porción no está hablando de la salvación por obra, ni del buen comportamiento de forma moral. Está tratando de destruir el concepto de ser inmune al juicio de Dios por pertenecer a un pueblo y de condenar a otro pueblo, a otra persona por pertenecer a otro pueblo o por ser de una iglesia o de una denominación. Pablo va a comenzar a destruir el pensamiento de pensar que tú eres inmune al juicio de Dios porque eres judío o porque tú, o en caso si fueran los gentiles, o porque tú eres de esta iglesia, porque tú eres de aquella. Tú no eres inmune al juicio de Dios. Dios va a juzgar a cada hombre por sus obras, y a cada mujer, y a cada niño. No hay inmunidad por pertenecer a un grupo, hermano. Por eso cuando él habla, hace referencia a los dos grupos. Las obras, hermano, se ve, y lo vamos a ver, y ustedes van a ver el punto de la idea que estoy desarrollando, porque Pablo se encarga de demostrar eso así, de ponerlo así. Y lo que él está diciendo en este capítulo. Por eso le digo, la Biblia es pieza rompecabezas, y hay que armarla, la pieza. Hay que armarla. Las obras precisamente crean el pensamiento que Pablo está tratando de destruir.
Cuando nosotros somos cumplidores de obra y le damos a la obra una fuerza de ley, nosotros comenzamos a confiar sobre lo que nosotros hacemos más que en lo que debemos de confiar. Pablo traslada el concepto de obra, una conexión que se da entre el corazón de cada hombre y Dios, y la verdad de Dios. Hay una conexión entre cada hombre en su corazón con la verdad de Dios. Recuerden el concepto de confesar. Confesar es decir lo mismo que Dios. Es como si yo digo, me afino con la verdad de Dios. Yo digo lo mismo que Dios. Yo comienzo a decir y a repetir lo que Dios dice, lo que Dios piensa. Cuando yo digo de mí lo que Dios dice de mí, yo me acerco y me estoy confesando. Es unirme, ¿verdad?, a Dios. Y dice, y leemos un poquito más claro, el versículo 7 dice, vida eterna, lo que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, el 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, lo primero que dice presenta es que a lo que están buscando algo, viene el bien. Ahora, ¿a quién le viene el bien? ¿Al judío solo? No, y al griego también, a los dos. Si se cumplen esas condiciones, él dice, bueno, se da ese bien. No vamos a entrar mucho a las condiciones porque lo vamos a ver de más en los capítulos que siguen y un poquito al final. Pero recuerden lo que buscan gloria. ¿Cuáles son los que buscan gloria? Los que buscan a Dios, reconocen a Dios. Porque recuerden, la mentalidad es la que él puso anteriormente. Lo que él puso anteriormente, lo que estuvimos hablando la semana anterior. Buscan lo eterno, no lo pasajero. No cambian lo incorruptible por lo corruptible. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, no importa que sea judío o griego. El parámetro para recibir lo bueno no es que pertenezca a una nación, iglesia, denominación, grupo, qué sé yo, todo lo que usted quiera agregarle. Hay un detalle para recibir lo bueno, que no tiene que ver con nación, hermano. Entonces vamos a derrumbar de toda la mente los prejuicios de naciones, de grupos, de iglesias, de denominaciones, y vamos a ir al punto que Pablo nos quiere llevar poco a poco, derrumbando la barrera entre el pensamiento judío. Y el versículo, ¿verdad?, 8 y 9 dice, pero ira y enojo a los que son cautenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Otra vez lo mismo. El mal aquí, ¿se acuerdan lo que comenzamos en la semana anterior? Que el juicio viene para aquellos que están deteniendo la verdad. Se van aquí como lo relaciona en el versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, contienden y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que están contendiendo con la verdad de Dios, sino que estos son los que reciben la ira y el enojo de Dios, como lo hablamos la semana anterior. Pero otra vez dice, ¿quién recibe lo malo? No solamente el judío, sino también el griego. Otra vez, que es el punto vital de lo que está diciendo. O sea, el bien o el mal no queda determinado por lo que a qué nación tú perteneces, o a qué religión tú perteneces, o a qué grupo. Esto es algo más personal. Esto es algo más complicado y más simple también. ¿Se entiende? ¿Se ve la dinámica de Pablo? Pablo está desarticulando el pensamiento judío de la nación elegida, de la nación que tenemos la verdad, y más adelante lo vamos a ver. O sea, Pablo está tratando de decir, mira, lo primero que ustedes tienen que comenzar en su mente es a desmontar esa idea que ustedes tienen de una nación que tienen secuestrado el bien y el mal. Ustedes reciben el bien y las otras naciones reciben el mal. No, porque ese no es el problema. Todos nosotros somos culpables, incluyéndolo a ustedes. Y estamos bajo el juicio de Dios. Y el versículo 11 nos dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Se ve, este es el centro ¿se dan cuenta de estos versículos cuál es el centro?
El bien para griegos y judíos. El mal para griegos y judíos. Y el 11 termina, en Dios no hay acepción de personas. Es como si dijéramos, todos llegaremos, si se puede decir, al tribunal de Dios con la misma oportunidades. Es como si dijéramos, llegamos bajo la misma condición. Aparentemente es lo que Pablo nos está diciendo. O sea, no importa que tú estés en una condición de judío, que sea judío, o que tú seas griego. No importa que sea dominicano, que sea haitiano, no importa que sea musulmán, o sea, este no es el punto. O sea, por ser musulmán, o sea, mejor dicho, por ser un musulmán, vamos a decir que ser árabe, por ejemplo, no podemos descartar de que tú no descartas por nación a nadie. El problema no es la nación. El problema es otra cosa. Y él nos va a fortalecer esa idea, otra vez, para que ustedes vean que estamos hablando de eso. Pablo ahora mismo no está definiendo qué obras haga, porque ya él lo ha dicho, pero lo vamos también a seguir reforzando más adelante. Pero ¿qué dice Pablo en el 2:12 en adelante? Porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En sentido concreto, lo que Pablo está diciendo es lo mismo que lo anterior. El concepto de tener una ley definida como nación, o de tener un cuerpo de doctrina, o de tener algo que tú te puedes sentir orgulloso de ello, no significa que tampoco tú has secuestrado la verdad. No significa que tú tienes, que esto decide sobre lo que Pablo está explicando de la salvación. Los judíos tenían la ley de Moisés. Los judíos tenían facilidades. Entonces los judíos podrían decir, pero Pablo, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la revelación, nosotros somos especiales. Es más, podrían, ¿verdad?, hablar de toda la diferencia con las otras naciones. Yo podría decir, pertenezco a una iglesia evangélica. Otro puede decir, pertenezco a una denominación más pura, más bíblica. Esas cosas puede ser que nos den cierta ventaja, porque estamos escuchando la palabra de Dios, porque estamos aprendiendo. Pero recuerden, hermanos y amigos, que esas ventajas no le fue de provecho a los judíos más conservadores y religiosos. Esas ventajas le fueron de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, ellos estaban aferrados a su ley y no pudieron percibir la gloria de Jesucristo. Muchas veces lo que es ventaja se puede convertir en obstáculo. Porque muchas veces nosotros tenemos algo, o un conocimiento, o un talento, o algo, y nos aferramos a ello, y ponemos más nuestra confianza en eso que en Dios. Y lamentablemente cuando Jesús vino, todos esos conocedores, fariseos que sabían la ley, que se podían recitar y todo, no les fue de provecho la ventaja que tenían que tener sobre los que no eran judíos. Aquellos gentiles que no habían escuchado de Dios, muchos abrieron más fácil su corazón a Cristo que aquellos que tenían una historia de cientos de años y que tenían profetizado en sus escrituras a Jesucristo. Sin embargo, no lo vieron. ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo que Pablo está tratando de decir no es aferrarse a una ley, no es aferrarse a la ley, porque él dice, porque si alguien que no tiene la ley actúa conforme a la ley, entonces lo está haciendo bien.
Pablo dice que los gentiles no tendrán una ley escrita, pero tienen la ley natural en sus corazones. Cuando ellos observan algunos de los parámetros de la ley de Dios, no cometiendo homicidios, robo, adulterio, honrando a los padres, en una forma normal de vivir, ellos están de una u otra manera cumpliendo la ley, aunque ellos no la tengan escrita en una lista. Porque Pablo dice, el problema no es tener la ley o no tenerla, dice Pablo. En común. Porque lo que dijimos la semana anterior, que Dios se hizo manifiesto de una manera clara y visible a través de la creación, ¿verdad? No se llega a un conocimiento pleno de Dios, pero está ahí, el conocimiento de Dios está metido, ¿verdad? Y entonces, pero dice Pablo, el problema no es si tenemos ley o no, el punto es si la cumplimos, si lo hacemos. Este es el punto. Oye, ven este pensamiento de Pablo, porque es genial lo que Pablo está tratando de hacer, es genial. Esto es de cómo Dios lo usa y cómo se ve a Dios detrás de, porque es inspirado, Pablo. Él dice, por tú ser judío y tener la ley, aquel que no tiene ley, si la cumple, ya, es igual que tú. Porque el problema aquí no es si tú tienes la ley escrita o si tú no la tienes. El punto aquí es si tú la cumples, si tú la haces. Pablo no está diciendo aquí que el gentil se salva cumpliendo ni el judío tampoco. Yo quiero que el pensamiento esté claro sobre el punto que estamos teniendo, ¿verdad? Pero si alguno tiene duda de que el contenido de lo que Pablo está diciendo es esto que estoy diciendo, que está atacando la diferencia, está atacando el orgullo intelectual y nacionalista de los judíos, que es lo que Pablo está tomando el capítulo para desarmar el pensamiento del judío. Pero si alguno tiene duda, en el capítulo 3, que lo vamos a ver la próxima vez, mira cómo que Pablo dice de la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Pablo, desde que comenzó en el capítulo 1, lleva una secuencia de un pensamiento. Y él lo va a hacer manifiesto, lo que quiere decir de esto. Ahora, lo que Pablo está tratando de hacer aquí es genial. Porque Pablo primero está tratando de unir el pensamiento al judío con el gentil. Lo está poniendo al mismo nivel. Y le está diciendo, el juicio de Dios no es detenido porque tú seas judío. Lo que está diciendo es, tú también estás bajo juicio. Tú también estás bajo juicio. Y este es el pensamiento no solamente para el judío, sino para todos nosotros que de alguna otra manera confiamos en algo. Y nos aferramos a algo. Y que pensamos que porque tenemos eso, de alguna u otra manera podríamos salir más absueltos del juicio de Dios o de la presencia de Dios. Él está tratando de derrumbar algo, de destruir algo, Pablo. Pablo quiere derribar el orgullo judío sobre la ley, hermano. Ese orgullo que todo nos persigue a todos nosotros. Es algo increíble como nosotros, a pesar de cómo hemos recibido las cosas, nosotros de una u otra manera, nosotros nos aferramos a las cosas que yo entiendo, que me dan a mí una distinción en comparación con otro. Es algo increíble cómo nosotros podemos subir rápidamente cualquier elemento personal que yo tengo, por medio del cual yo puedo sentirme un poquito mejor que otro. Eso es algo que viene metido, pegado de nosotros, algo que viene ahí. Deme en cualquier cosita que me haga sentir que soy especial por encima de otro y ya yo lo tomo. Pero, en cuanto a la justicia de Dios, el problema es, hermano, que lo que Pablo está diciendo es que no hay nada en lo cual tú y yo podamos aferrarnos que pueda evitar el juicio de Dios. Y Pablo está diciendo a los judíos, por tú ser judío, no va a evitar el juicio de Dios. Entonces Pablo ahora da el ejemplo, y ustedes van a ver, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, 2:17 en adelante, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
¿Qué es lo que dice? Confían en ser judíos y tienen la ley y tienen un conocimiento. Mira, piensen en ese personaje que está diciendo Pablo. Tú tienes el sobrenombre de judío. Soy judío, soy judío de la tribu, no sé, de Benjamín, de Judá, descendiente de David, de aquello. Tú apelas a toda esa historia, toda esa gloria de esa nación, ¿verdad? Allá que Dios lo creó, sacó, abrió el mar y nos pasó, nos alimentó con maná, nos llevó, nos hizo victoriosos, vencimos todos los ejércitos, sacamos a los que estaban en esta tierra, le dimos con la presencia de Dios. Yo soy de ese grupo. Yo soy de ese grupo. Y que apoyan la ley. Ay, Moisés en aquel le dieron esa toda la ley. Yo soy de ese grupo. Tengo la ley. Y te gloria en Dios. Y conoce su voluntad. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. O sea, tiene un discernimiento. Va a aplicar la ley. Imagínense, los fariseos vivían todo ese tipo de cosas, de ley. Y todo allí. Y dice, y confía que eres guía de los ciegos. Él está guiando a los ciegos. Y guía y luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, enseñándole al niño la ley, ¿se acuerdan? Imagino, como dicen allá en el Antiguo Testamento, que se ponían aquí todo, aquí la ley, ahí para a los niños y todo ahí, y los niños saben todo, le dan el catecismo de la ley, lo pasamos, porque yo la conozco y sé de la ley. Y mira, como dice Pablo, tú pues que enseña a otro, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué duro esto, Conoce la ley, pero te la predica a ti mismo. Te pone en el espejo y te juzga a ti mismo y dice, tú hurtas, tú adulteras, tú cometes sacrilegio. Mira cómo estoy aquí entretenido aquí con estos ídolos pequeñitos aquí. ¿Te predica a ti mismo la ley? Qué fácil es, hermano y amigo, mirar hacia afuera. Qué fácil es uno decir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de David? El profeta le dio una vuelta cuando este hombre había cometido un pecado enorme. Era tan fácil decirle a David, pero tú pecaste. Tú cometiste adulterio, tú eres homicida, tú mandaste a matar a ese hombre. Pero el profeta tuvo que darle una vuelta y decirle, había un hombre que tenía un corderito y entonces vino un invitado del Señor que tenía muchísimo, ¿verdad? Y entonces el hombre fue y le mató a ese pobre hombre. Y David justo, como nosotros, ¿sabes? Como nosotros, ¿sí? Cuando oímos lo malo, se paró y merece la muerte ese hombre. ¿Cómo hace eso? David, pero ese eres tú. Y parece como si fuera fantástico en la mente de nosotros. Ay, oímos, David, pero David era como duro, Pero tú no miras que duro era David. No, eso somos tú y yo. Tú y yo somos eso. Y Pablo es eso lo que está desarmando. Pablo está tratando de desarticular toda confianza que tú puedas tener. Él lo está tratando de destruir cualquier tipo de idea, por más mínima que sea, en la cual tú puedas confiar y sostenerte. Él te está tratando de derrumbar a ti y a mí. Está tratando de tomar a todo judío y llevarlo al suelo y decirle, no le sirve para nada ser judío si lo van a tomar desde el punto de vista que ustedes lo están tomando.
Por eso cuando Jesús vio a los judíos, ¿qué decía? En una le dijo, sepulcro blanqueado. Por fuera se ven lindo, hermoso, bello. Y venden esa idea, pero por dentro, pobredumbre, suciedad. ¿Cuánto le huimos nosotros, aún los cristianos, a esa verdad, hermano? ¿Cuánto le huimos? Por eso la religión se fortalece. Y el cristianismo a veces parece tan difícil trabajarlo. Porque la religión nos permite crear esos métodos y esa forma en la cual yo puedo exhibirme. Pero el cristianismo nos tumba, nos derrumba. Y nos hace semejante al ladrón, al asesino, al pobre, al miserable. Y cuánto la mente de nosotros, muchos nos resistimos ser igual. No lo resistimos que nos pongan en la misma lista de ellos. No lo resistimos, hermano, y esa es la realidad. Muchos de nosotros no podemos resistir esto. Y dice Pablo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Da lo mismo que te corte o no te corte. Si no la guarda la ley, está fuñido el asunto. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es lo mismo, es el mismo pensamiento. O sea, no me hable del gentil o tú, no hay. Si él guardare la ley, aunque no tenga la circuncisión, no importa. No importa. Ese no es el punto. No me traiga ese punto aquí. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, se condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. No importa que tú tengas la ley, no importa que tú te hayas circuncidado, no importa si tú no la guardas. El problema no es externo, es interno. Dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, hermano. ¿Cómo deja a los judíos y a los gentiles esta explicación de Pablo de 2:1? ¿Cómo nos deja, hermano? Hermano, exactamente lo que dice Tomasito. ¿Nos deja cómo? A la intemperie. ¿Sabe cómo nos deja, hermano? Todo con las manos hacia arriba diciendo, y ahora lo que nos espera es el juicio de Dios. No me puedo esconder debajo de una nación. No me puedo esconder detrás de que soy judío, ni porque tengo la ley, ni porque estoy aquí en la iglesia. No me puedo esconder en la iglesia, hermano. Estoy bajo juicio. Quizá eso nos hace entender un poquito lo que Pablo introdujo, que yo lo salté a propósito, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Podemos entender quizá ese pequeño detalle que Pablo va a entrar ahí de un pronto. Dice, o menospreciáis, hablando de aquel que juzga, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense que salté aquí un poquito. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Persistir en esa actitud que ellos estaban. ¿Cuál era la actitud? De que estaban atrincherados como nación. El judío se atrincheró y dijo, a nosotros no nos metan con ese asunto de Jesús. Nosotros estamos bien, nosotros somos judíos.
A nosotros, tú nos vas a enseñar a nosotros. A nosotros nos van a enseñar a nosotros. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros? A nosotros. Y parece que está bien, pero así muchas veces tomamos nosotros. Todos esos a veces estos pleitos que hacemos y que los teólogos y todas esas cosas. Es atrincherado, ¿qué tal? Atrincherado, ¿qué tal? Es ahí, cada uno está en su ring ahí. Dice el apóstol Pablo, persistir en esa actitud es la de persistir en no aceptar algo. Hay algo que hay que aceptar. Hay algo que tú tienes que dejar como pasar, que recibirlo. O él dice, menosprecia la bondad de Dios, su paciencia y longanimidad. Hay algo aquí extraño que Pablo trae, una cosa maravillosa. Él dice, tú que juzgas, tú estás trincherado ante algo que tú confías. Tú estás confiando porque eres judío. Tú estás confiando porque tienes la ley. Tú estás confiando porque tienes la circuncisión. Deja eso. Deja de persistir en eso. Deja eso. Abandona eso. O tú vas a menospreciar la bondad y la paciencia y la longanimidad de Dios. Hay algo aquí interesante. ¿Tú? Y dice, ¿prefieres seguir con la dureza y con tu corazón no arrepentido? Yo a veces menciono aquí arrepentimiento. Hay algo aquí, hay que arrepentirse. ¿Pero de qué hay que arrepentirse, hermano? ¿De qué es el punto? ¿Ustedes están conmigo? De esa confianza que tú tienes en algo, él dice, tienes que arrepentirte de eso. Suelta eso. Es como decir, deja de estar hablando de judío, de ley. Suelta eso, porque hay algo que el Dios está haciendo. El Dios bueno, el Dios paciente, el Dios que tiene una longanimidad, que soporta por algo. Y él dice, ¿prefieres seguir con la dureza y con tu corazón no arrepentido? Preferimos seguir delante de Dios con una confianza en lo que sea que tú tienes o yo tenga, pensando que ello es lo que nos va a dar a nosotros la paz o el gozo, la felicidad o la salvación. Dice, ¿tú vas a seguir así aunque eso signifique atesorar ira para ti en aquel día? ¿Qué hace el punto interesante aquí, hermano? Que Pablo ya ha dicho que todos estamos bajo ira. No, todos. Pero aquí hay como una luz. No hay una luz aquí. Él dice que parece que hay alguna forma de usted salir de la ira. ¿Sí? Porque él dice, si tú sigues persistiendo en eso, entonces tú vas a recibir la justa ira de Dios. ¿Sí? ¿Te quedarás ahí? ¿Seremos como Faraón, hermano? Persistió. Y cuando parece que cede, no cede. Y persiste otra vez. Hasta que él y su ejército cayó destruido en el mar. Persistiremos en seguir confiando en algo, aferrado a algo. Y no quiero poner el algo porque tenemos que ponerlo cada uno de nosotros, o los amigos que están aquí que no han conocido a Jesús. Ellos estaban aferrados a la ley. Dice Pablo, las obras que serán evaluadas en el juicio, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolo o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará, versículos 15 y 16. En el día en que Dios juzgará versículo 16, 2. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál es? ¿Cómo que tú y yo vamos a llegar? Llegamos al juicio de Dios.
Pero Pablo nos introduce en esta porción estas verdades tan hermosas y que nos dan tanta confianza, hermano. El juicio de Dios va a ser por Jesucristo, hermano. ¿Usted sabe quién que va a estar ahí en el juicio? Jesucristo. Jesucristo. Y vamos a ser evaluados conforme a las obras de la ley. Conforme al Evangelio. A las buenas noticias de la cual Pablo no se avergonzaba. Porque eran poder de Dios para salvar a todo hombre. Ya no está bajo ese concepto de la ley. ¿Por qué lo dice en Gálatas? ¿Qué es lo que él dice de la ley? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas. No la que a mí me conviene, no la que a mí me cae bien, no la que yo domino, no es la que yo tengo control y lo hago, no, en todas. En todas. Si fuera así, hermano, todos debíamos de estar ahí en el piso diciendo, ya esto se acabó. Porque todos sabemos que justamente nosotros caemos bajo el juicio de Dios. Justamente. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esas cosas, vivirá por ellas. Hermanos, si usted y yo cuando nos presentemos delante de Dios, nos juzgaran por nuestras obras, vean hermano, mire, que me cubran 20 montañas, el mundo entero, el universo, y que me alejen de la presencia de Dios a mí. Es más, yo pediría el infierno, yo creo. El infierno sería mejor que la presencia del Dios Santo, si mis obras fueran las que fueran justificarme delante de Él. Lejos de esa santidad de Dios, de esa pureza, aléjenme de Él. Pero no es por esa obra, hermano. Por eso podemos dejar todas esas tonterías de aferrarnos a cosas que nos hacen sentir mejor o por encima de otro. No es por eso, hermano, que estamos aquí. No es por eso que yo estoy predicando aquí, porque soy mejor que ustedes. ¿Pero por ustedes de a dónde? Yo soy peor que ustedes, donde quiera que yo lo sume. Yo no estoy aquí por eso, hermano. No. Y tú sabes que yo con confianza aquí, ¿cómo yo puedo decir que predicar las palabras de Dios? De Dios es que hizo los cielos y la tierra, yo. ¿Ustedes saben por qué, hermano? Porque en el juicio de Dios, Cristo estará ahí. ¿Es eso? Y Él me va a evaluar conforme al Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio, hermano? Que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y que su sangre me limpia de todo pecado, y que Él me ve limpio y puro. Y esa verdad me ha calado y me dice, soy libre. Ya yo puedo hablar de mis pecados, júzguenme si quieren, pero Él no me condena porque Él me ha liberado en Jesús. Eso es el Evangelio, hermano, no es otra cosa. Ya lo pagó. Y la lista está ahí. La lista está ahí. Y aunque nosotros seguimos muchas veces siendo acusadores, pero cada vez que tú acusas, lo que tiene que ver la cruz y decir, mira, ¿sabes? Tal vez el pecado ahí de lado. Mira, ya lo cubrió todo. Esa cuenta está salda, hermano. Está salda. Por eso no necesitamos decir que somos judíos, ni griegos, ni que sé yo, que no, hombre, que va. Sí. Mira, un hombre confiando en Jesús es más fuerte que 20 haciendo cosas.
Un hombre que confía en Jesús y que vive confiando en su obra es alguien poderoso. Porque ¿qué es lo que dice Pablo con el Evangelio? Porque es poder de Dios, hermano. Cuando el Evangelio fluye a través de la vida de nosotros y se deja ver que la gloria es de Él y no tuya, y que tú no estás aferrado a tus obras, el poder de Dios fluye. ¿Sí? Fluye. Hermano, los secretos de los hombres serán evaluados, hermano. No lo de fuera, no lo que se ve, es lo que está adentro. Así que nuestro corazón se han encontrado confiando, hermano, más que cualquier otra cosa. Confiando. Que cuando estemos ahí, el Señor pueda decir, bueno, Señor, yo no sé, dirá, bueno, sí, hijo, falla, pero vi ese corazón confiando. Ese corazón que luchó cada día para aferrarse solo a Jesús, no a nada personal. Amigos y hermanos, hay que renunciar a todo lo que te da seguridad. Esto es una lucha difícil. Ayer hablaba con unos hermanos que andar por este camino del Evangelio es difícil. Hermano, el Evangelio no es venir a la iglesia y escondernos detrás de una religión. El Evangelio es comenzar a soltar todo en lo cual yo estoy sostenido para dejar y sostenerme solo en Jesús. Y eso es difícil para un ser humano, eso es imposible. Yo se lo digo por mí, es difícil. Yo ni sé si eso va a ser. Hay áreas en mi vida que yo no sé si ni siquiera yo lo voy a hacer. Pero yo pido a Él y digo, Señor, bienaventurado aquellos que solo confían en ti. ¿Eh? Que se levantan cada día y dicen, donde tú lleves mi vida está bien, porque yo te tengo a ti. Eso es una delicia. Una libertad, como dice Lourdes. ¿Qué es libertad? Cuando ya tú no tienes, ¿verdad? Ya no tienes nada que te ate, que te hunda. Desplómate y suelta todo lo que te hace sentir seguro. Que te hace sentir por encima de lo demás, o que te dé algún tipo de creer que tiene algo muy especial, aunque todos somos especiales a los ojos de Dios, pero no somos más especiales que otros. Dios, todos somos especiales. Todo lo que nos motiva a juzgar o condenar a los demás, dejemos todo eso y arrepintámonos. Cada día arrepintámonos de todas esas cosas que nosotros estamos cerrados, que defendemos nuestra vida, estamos defendiendo algo de nosotros, que no se vea, es como... Entonces, deja fluir la verdad de Cristo por tu vida y que Él sea tu seguridad. Déjala fluir y deja que la misericordia y el amor de Dios te salven. Qué bonito es eso. Dejar que la misericordia y el amor de Dios nos salve. No solamente de la ira venidera, sino que cada día nos salve de esa forma de vida que nosotros tenemos, hermano. ¿Sí? Y hoy nosotros vamos a compartir la cena del Señor. Y yo quiero hacerlo de una manera especial. O sea, no especial, pero diferente en el sentido de que como lo estamos haciendo últimamente de grupo. Y es que yo quiero que cada uno lo tome. Y se quede solo ahí en su pensamiento, pensando, ¿cuál es mi orgullo personal? Ellos tenían un orgullo nacional, ¿verdad? Los judíos, un orgullo nacional de ser judío. Pero ¿cuál es tu orgullo personal? La cosa que tú piensas que, como que tú podrías decir que tú haces mejor que otro, o que tú eres mejor o algo. O algo que te dé a ti un poco de gloria. Y yo lo que quisiera es ver si tú piensas y tratemos como de soltar esta cosa hoy delante del Señor. Y decir, Señor, sé tú lo más glorioso para mí. Sé tú lo más especial. Que cuando yo vaya a hablar algo bien de mí, lo primero que salga sea Jesús. Jesús. ¿Y tú? Jesús.